En este episodio empezamos una emocionante ruta circular, Pak Se Loop, en la elevada región del sur de Laos, la meseta de Bolavén. Exploramos impresionantes cascadas, interactuamos con grupos étnicos minoritarios y visitamos plantaciones de café. Embárcate en este viaje lleno de sorpresas, aventuras y paisajes asombrosos que te dejarán maravillado. Explorar Laos nunca ha sido tan fascinante. ¡Empecemos! Bienvenidos a una nueva aventura a todos. Me acabo de despertar. Ayer estuve viajando desde Muang Kampasang, pasando por Pak Se, y llegué a Pak Song, que es donde me encuentro ahora. Pude dormir bien por la noche y me desperté ahora. Ayer llovió muchísimo, así que no pude hacer absolutamente nada. Aproveché para investigar y trabajar aquí. Y bueno, parece que el día se está mejorando. Hay un sol un poco tímido, pero creo que puede ser otro gran día. Ayer hacía un frío tremendo, chicos, en Laos no hace solo calor. Después de la gran lluvia, pues vino un frío que con la moto, pues con esa chaquetita no era suficiente. Aparte tengo solo la sandalia aquí y tenía frío. Y ahora hace fresquito, pero ya se empieza a calentar el sol. Va a estar bien. Os muestro la habitación donde me he quedado a dormir ayer. Me quedaré esa noche también para que tengáis una idea. Os la recomiendo, se llama Savannah, con 2 N, Savannah en Pak Song. Os la dejo en descripción como siempre, un buen sitio para dormir, modesto, pero limpio y muy silencioso. Yo he estado muy bien. Tengo mi mesa de trabajo, tengo mucho espacio. He pagado por ello pues 150.000 kips, que son unos 7-8 euros, 7-8 dólares, por ahí va. La meseta de Bolavén es una zona donde estamos ahora que vamos a recorrer con la moto haciendo un circuito grande. Hay 2 circuitos que se pueden hacer, uno más pequeño, redondo, y otro redondo también, pero más grande. No estoy seguro si el grande es una trayectoria de 350 kilómetros, creo. Entonces nosotros estamos en Pak Song y vamos a hacer en sentido antihorario todo el circuito grande hasta luego poco a poco volver a Pak Se, donde dejaré la moto y haremos otro plan porque nos iremos más al sur. Hoy vamos a visitar 3 cascadas que están una bastante cerca de la otra, aquí cerca de Pak Song. Una se llama Tat Champi, Tat Yuan y la otra Tat Phan, que os la pondré como siempre por supuesto en la descripción del vídeo. Así que vamos a buscar Tat Champi, la primera de la cascada. Ojalá el tiempo nos acompañe. Vamos a dejar la carretera principal, tenemos 1800 metros para llegar a la primera cascada de carretera llena de fango. ¡Vamos! Bueno, la parte inicial de ese camino fue muy difícil. Estaba a punto de dejar la moto aparcada y ir caminando. Pasa que al final... ¿Lo veis? Casi me mato otra vez. Es que no paro de deslizar. Pero falta muy poco ya. Ha sido aventuroso esto, Imposible venir en la época de lluvia aquí.
Estoy en el medio de la selva, hay todo tipo de sonido de insectos, pájaros, no sé si lo podéis oír desde ahí. Mira, aquí veo una vaca, ya no me siento tan solo, hay una familia. Estamos bajando la montaña. Sí. Mirad, chicos. Aquí pone un camino fácil para bajar. Genial. Que sea fácil. Qué potente la naturaleza, ¿no? La verdad que cuando estás cerca es otra cosa, es grande la cosa. Y aparte, como llovió muchísimo en la época de lluvia, pues aquí hay una cantidad de agua. Pensaba bañarme, meterme allí dentro, pero veo una corriente peligrosa. No creo que sea buena idea. Quizá mojarme los pies como mucho. Pero increíble, además el entorno, la armonía que hay entre esa cascada increíble y el lugar, muy alejado del poco asfalto que hay en Laos y dentro la selva tan salvaje, ¿no? Tuve suerte además de encontrarme solo con ella, una bonita experiencia. Es un regalo haber podido llegar a un sitio tan especial, auténtico, natural, mágico, todo. Y más. La verdad que me esperaba el camino fuera un poco más fácil, pero debido al fango es bastante complicado, pero realmente cuando estás aquí te alegras tanto, agradeces tanto ver un paraíso, ¿no? Realmente. Quiero ir a ver, que me acompañéis a ver otras dos que están bastante cerca. Supongo va a ser otros caminos un poco complicados, pero da igual, con calma todo se puede solucionar. Ahora me espera la escalera hacia arriba, hacia la moto. Wow, qué buena subida. Un
poco de ejercicio va muy bien. Hasta ese lugar es increíble. O sea, se llega aquí con ese camino de tierra y después hay esta bajada bastante pendiente y allí dentro es donde está el paraíso. A ver esa moto dónde nos lleva ahora. Hemos llegado a la segunda cascada. Aquí sí que nos cobraron 25.000 kips, que son €1,50 más o menos, $1,50, por ahí va. Por supuesto, siempre os dejo la descripción de los sitios donde vamos, os lo dejo aquí abajo. Pues así, aquí sí que hay algún turista que me sigue, no estaremos completamente solos. Y vamos a entrar, tengo mucha curiosidad. Se me ha ocurrido hacer un juego. Como hoy vamos a dedicarnos a ver 3 cascadas, ¿cuál os gusta más? ¿Y por qué? Igual hay alguna que os llama más la atención por alguna razón. Bueno, la entrada de la cascada me llama mucho la atención. Mirad qué bonito lo que han puesto aquí. Y hay una música bastante jazzy y bossa nova. La primera vez que escuché esa música en Laos. Mirad qué bonito. Desde aquí se empieza a ver un poco la cascada, que es mucho más alta de la que vimos anterior, Apuntar. Aquí tenemos unos escalones de piedra, bueno, de construcción. Y aquí un árbol, como diría una amiga venezolana, ¿qué es eso? ¡Wow! Chicos. Wow, la verdad que me ha sorprendido más que la otra, Esta da miedo. Imagina meterse debajo de esa agua. Wow. Nos espera la cascada Sambú. No los pronuncio muy bien. Y aparte en el Google Maps lo pone de una manera y luego en la cascada cuando llega, que hay un cartelito, lo pone de otra. De todas maneras en la descripción lo pondré correcto. Vamos. Está atacando la lluvia fuerte. Ayer también durante todo el viaje hacia Pak Som, la lluvia muy fuerte, tuve que parar. Y ahora la primera y segunda cascada más o menos. En la segunda cascada empezó a llover, pero ahora aquí a la tercera tengo que pararme un poco porque
Esa es aventura, lo demás son tonterías. Mira, mira. Tengo todas mis cosas preparadas. Estoy aquí. En la carretera 16. Que va a Paxé. No hay absolutamente nadie. Y mirar, aquí hay una especie de casita. Salgo para mostrarlas, son muy simpáticas. Hay muchas de estas. La gente suele vender comida y luego, no sé, están así. Son muy cómodas porque tú te paras de la lluvia, te pones ahí. Por eso exactamente es lo que yo quería vivir y compartir. La casualidad. Es totalmente casual. Y si yo lo comparto de la misma forma como lo vivo, lo hacemos de una manera honesta, ¿no? Y eso es lo que más considero es importante. Esto es lo que hay. Y este es solo un pequeño ejemplo. Ahora está lloviendo de repente y se para el viaje y después veremos, ¿no? Espero que se calme y podemos visitar la tercera cascada. Pero al margen de eso, andar la vida nace desde una sensación de ganas de hacer algo nuevo, por supuesto. Yo soy músico y productor musical. Tengo 54 años y toco la guitarra desde cuando tenía 10. He tocado toda mi vida y solo he hecho eso, he hecho música. Entonces yo me dediqué a la música en todos los aspectos y empecé a trabajar con grupos, como freelance, para grupos más o menos comerciales, depende, nacionales, internacionales también, a grabar discos y a dar clases de música. Y luego empecé a producir, y tengo un estudio donde grabo y produzco música y enseño a la gente a tocar, y grabo vídeos también musicales en Barcelona, España. Pero desde hace unos años empecé esta relación con el audiovisual, que supongo que se ve que es bastante espontáneo. Y andar la vida nace desde una necesidad nueva de, por un lado, cambiar un poco el sistema de vida, tratar de dar a la gente eso, que es mis experiencias personales de viaje, de aventura, que creo que puede interesar a muchas más personas que a mí, y que a raíz de eso se crea una comunidad, un grupo de gente y de servicios donde entre todos podemos compartir más. Y por supuesto todo lo que sale de andar la vida tiene que ser remunerado de alguna manera para que yo pueda seguir creando contenido y haciendo experiencia y compartirla. Entonces esos son mis objetivos un poco. Hay un lado económico importante que hay que cuidar, pero sobre todo el pasarlo bien, disfrutar, descubrir sitio, no tener miedo, ir más allá. Hay una cosa que me parece interesante de que es lo que yo busco quizás. Es un poco, hay un mundo, una persona que es un desconocido, que son personas que son lejanas de nuestra cultura. Y por lo menos yo, bajo mi experiencia personal, he nacido con un concepto cultural que me induce a sentir esta lejanía con el otro yo. Él es el otro, ¿no? Viajando me ayuda a acercarme a esta nueva cultura, a esta nueva persona, a este nuevo mundo, y esta distancia se hace más corta. Y eso me gusta, se aprende mucho y se comparte más, porque se comparten cosas que siempre son las mismas al final. El ser humano es igual en todos los sitios, pero de otra forma, ¿no? Singing in the rain, da di da di da, da di da di da, da di da da. Coño, está lloviendo. Aquí no para. La capucha se me va con el viento. Mirad cómo estamos aquí. ¡Yuhu! Johnny, ¿querías aventura? Toma la aventura. Bueno, pero allí al final hay esperanza, mirad. Eso se llama esperanza. ¿O no? Pues vamos allá, ¿no? Es bonito. Si no me mojara tanto. ¡Yuhu! Mira cuántos perros solitarios hay por lados. En medio de la carretera. Mirad. Ah, no, no son perros. Son cabras. Hostia, desde lejos parecían perros.
final hay que esperarse más tiempo, amigos y amigas. Sigo con esperanza, pero claro, cuando llueve muy fuerte no conviene. Pero bueno, el agua tiene su cosa también, bonita, ¿no? Por fin hemos llegado a la tercera cascada. Me ha costado mucho, entre que llovía fortísimo y que luego dejó de llover más o menos y no la encontraba. Tardé mucho. Ahora el tiempo parece más estable y aquí estamos. Vamos a entrar. También esta, como veis, está más pensada para el turismo. La primera de las tres de hoy realmente la vi mucho más salvaje. ¡Wow! Sin palabra, ¿no? Tampoco me lo esperaba. Hemos ido creciendo, ¿no? Wow. Nunca he visto una cosa así. Mirar el vapor del agua, o sea, la misma agua crea como una nube. Mirad, mirad. Aquí, si queréis, podéis ataros a un cabo, un cable de metal, supongo muy fuerte, y vais pasando de un lado de la montaña hacia la otra, ¿veis? Ahora os muestro. Aquí están los cables. Os dejo hoy con esta bajada de sol a mis espaldas, detrás de la moto. Pues hoy ha sido un día muy largo, muy interesante, lo he pasado muy bien, espero que vosotros también. Hemos podido ver una cascada realmente increíble, nunca había visto algo parecido. Os invito a darle un like, a compartir mis vídeos con vuestros amigos, darle a la campanita para que recibáis mucho más información de lo que está sucediendo por aquí y seguirme en las redes sociales como Andar la Vida. Nos vemos en el siguiente episodio.